Saludos familia santeliana, les saluda a su profesor Jonathan Angulo Vela a cargo del curso de Educación Física y Expresión Corporal. En esta clase desarrollaremos un video tutorial sobre la danza Hatun Punchai Watakayari Shinkui, o normalmente conocida como Shinkui. Esta clase va dirigida para los chicos del tercero A de secundaria y que corresponde a la semana número 5. Este video tiene como contenido una breve descripción de la danza, su reseña histórica, su pequeño calentamiento, enseñanza de los pasos 1 y 2 y la demostración de los mismos. Bueno, ahora damos pase al video tutorial. Bueno chicos, damos inicio al video tutorial sobre la danza Hatun Punchai Watakayari Shinkui. Esta danza pertenece al género ritual y está ubicada en el departamento del Cusco, en la provincia de Urubamba, en el distrito de Yantaitama. Participan en esta actividad las comunidades de Huiñoc, Patacancha, Quelcanta, Yanamar. Como reseña histórica, el Shinkui es el juego ancestral que se realiza el primer día de cada año y que consiste en derribar la mayor cantidad de pinos o estacas con una pequeña pelotita de madera. Es un juego muy parecido a lo que nosotros conocemos como el juego de boliche. Para esta actividad, los alcaldes y los regidores de cada comunidad se reúnen en la plaza de armas del distrito de Yantaitama. El alcalde de dicho distrito son los que le reciben y es el que da la orden para el inicio del pacto y del juego del Shinkui. Aquel que logra derribar la mayor cantidad de pinos será el ganador y él y su pueblo serán premiados respectivamente. Muy bien, ahora damos pase a lo que viene a ser el calentamiento y posteriormente a la enseñanza de los pasos. Bueno, damos inicio a nuestro calentamiento. Para iniciar vamos a empezar a calentar de la parte inferior de nuestro cuerpo, desde la cintura hacia abajo. ¿De acuerdo? Colocamos el pie derecho adelante, ¿sí? El talón bien puesto en el suelo, las puntas hacia arriba, y lo que hacemos es coger las puntas y estirar. Trata de jalar el músculo, la parte de las puntas de los dedos a nuestro cuerpo y así poder estirar los músculos, ¿de acuerdo? Seguimos y contamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, hacemos el mismo ejercicio con la otra pierna, en este caso la izquierda. Llevamos la punta hacia adelante, colocamos los brazos en los pies y jalamos. ¿Listo? Que sintamos que se estire, que se siente calientito en este lado. ¿De acuerdo? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos el mismo ejercicio hacia el otro lado derecho, y empezamos. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Volvemos hacia el lado izquierdo, colocamos y empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Estiramos un poquito los pies y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Separamos las piernas, juntamos los brazos y vamos a colocar el pie derecho adelante y el izquierdo atrás, sin tocar la rodilla del suelo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Subimos, caemos de pie, 2, 3, va. 1, 2, 3, 4, 5. Subimos y va. 1, 2, 3, 4, 5 y va. Abajo, dice 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, cambiamos de ejercicio ahora. Abrimos bien las piernas, nos sentamos en nuestras piernas. Lo que hacemos es colocar los hombros, los codos en esta dirección y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Subimos, estiramos y jugamos otra vez con este ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5. Subimos, una última vez, estiramos, colocamos los codos y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, subimos la intensidad de este ejercicio, en el cual consiste en la misma posición, los codos abajo, y lo que hacemos es ponernos de puntitas.
Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Subimos. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajamos. Subimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Vamos las piernas. Relajamos los músculos de las piernas. Muy bien. Colocamos la punta adelante y vamos a mover de costado a costado las puntas. Bueno, tratando de relajar el músculo lo más que se pueda y así arriba de la regulación. Cambiamos de pie y hacemos hacia los costados. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así ya tenemos la parte inferior de su cuerpo calentada, ya predispuesta para los ejercicios que corresponden a lo que es la ejecución de la danza. Muy bien, iniciamos la secuencia de pasos. Vamos a empezar con el paso básico. El paso básico consiste en saltar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo consecutivamente. Efectuamos el salto hacia el lado derecho con la pierna derecha, efectuamos el lado izquierdo con la pierna izquierda. Estos dos saltos lo vamos a hacer consecutivamente sin parar. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Repetimos nuevamente. Son dos pasos, uno a la derecha, uno a la izquierda, consecutivamente. ¿De acuerdo? Hacemos el primer salto que es hacia la derecha. 1. Hacemos el segundo que es hacia la izquierda. Y repetimos la secuencia consecutivamente. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, eso sería el paso básico o el paso de entrada. Muy bien, ahora continuamos con el paso número 1. El paso número 1 consta de 4 tiempos con la pierna derecha y una vuelta hacia la derecha levantando la pierna izquierda. Lo efectuamos. Despacio marcamos primero el tiempo. 1, 2, 3, 4. Damos una vuelta. 1, 2, 3, 4. La vuelta siempre es levantando la pierna contraria al giro. En este caso iniciamos la vuelta hacia la derecha, levantamos la pierna izquierda. Muy bien. Una vez más, marcamos 4 tiempos con la pierna derecha. 1, 2, 3, 4. Vuelta hacia la derecha, levantando la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Este mismo trabajo se efectúa para el lado izquierdo. 4 tiempos con izquierda. Una vuelta a la izquierda, levantando la pierna derecha. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Vuelta. 1, 2, 3, 4. Repetimos. 1, 2, 3, 4. Vuelta. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora, efectuamos el paso. El paso se efectúa de la siguiente manera. Son 4 tiempos, de los cuales 1, 2 y 3 son adelante, atrás, adelante. Y vamos a hacer un pequeño salto para tomar impulso para irnos hacia el lado derecho. 1, 2, 3, va. 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Repetimos. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, vuelta. 1, 2, 3, piso. ¿De acuerdo? Ahora con el lado izquierdo. 2, 3, va. 1, 2, 3, piso. 1, 2, 3, va. Repetimos con la derecha. Adelante, atrás, adelante. Vuelta derecha, levantando la pierna izquierda. 2, 3, va. Adelante, atrás, adelante, piso. Vuelta. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Repito ahora con la pierna izquierda. 2, 3, va. Adelante, atrás, adelante, piso. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hacemos el paso seguido. Todavía no usamos las manos. 2, 3, va. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ta, 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 ta. Pa, 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 pa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, trabajamos un poquito las manos. Las manos van a acompañar al pie. Adelante, abrimos. Adelante, piso. Y doy la vuelta, levantando el pie y estirando las manos. A ver, lo ejecutamos. 2, 3, va. Adelante, atrás, adelante, piso. Vuelta. 1, 2 y 3. Repito con la izquierda. Adelante, atrás, adelante, piso. Vuelta. 1, 2 y 3.
Muy bien. Ahora, continuando con el paso, una vez que hayamos terminado la vuelta hacia el lado izquierdo, 1, 2 y 3, vamos a trabajar puño y pisada. Pisada con la derecha y puño con la derecha. 2, 3, va. 1 y cambiamos a la otra dirección. 2, vuelta hacia el lado derecho. 1, 2 y 3. Lo hacemos. 2, 3, va. 1, 2, vuelta. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Ahora hacemos lo contrario ahora. Empezamos por el lado izquierdo. 2, 3, va. 1, 2, vuelta izquierda. 1, 2 y 3. ¿Listo? Estos pasos de puños y vueltas son la continuación del paso número 1. ¿De acuerdo? Ahora unimos todo y nos da como resultado lo siguiente. 1, 2 y 3, vuelta. 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3, vuelta. 1, 2 y 3. Puños. 1, 2, vuelta. 1, 2 y 3. Y 1 y 2, vuelta. 1, 2 y 3. Este vendría a ser el paso número 1, incluyendo las vueltas derecha y vuelta izquierda con los puños. Muy bien. Una vez más ejecutamos el paso, ahora con una pequeña melodía. 1, 2, 3, va. Pa, 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 pa. Pa, 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 pam. Ta, 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 ta. Pa, 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 pam. Pa, 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 pam, para, pam, 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 pa, pa, pam. Para, pam, para, pam, pa, 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 pam. Muy bien, jóvenes, si se percatan, en los momentos de los giros, las manos, los brazos van estirados, ligeramente estirados, una pequeña curvatura, pero van estirados, no van abajo, no van arriba, sino estirados a los costados. Siempre en cada vuelta van a ir estirados los brazos. Muy bien. Repetimos nuevamente el paso. 1, 2, 3, va. Ta, 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 vuelta. Pa, 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 pa. Izquierda. Pa, 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 vuelta. Pa, 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 puño. Pa, pa, para, pam, vuelta, vuelta. Hey. Puño. Puño, vuelta. Pa, 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 pa. Muy bien. En la segunda parte del paso número 1, que son los puños, ¿sí? Es primero hacia la derecha, vuelta derecha y continuamos al revés. Izquierda, derecha y terminamos con vuelta izquierda. Esa es la secuencia del paso número 1. Lo hacemos ahora con la velocidad que corresponde. Listo. Pa, 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 vuelta. Pa, 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 pi. Ta, 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 vuelta izquierda. Pa, 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 puños. Derecha, izquierda, vuelta derecha. Correcto. Puño izquierda, puño derecha, vuelta izquierda. Ese es el paso número 1. Bueno, el paso número 2 consiste en lo siguiente. Vamos a empezar por el lado izquierdo con la pierna izquierda. Vamos a abrir el cuerpo. 1. Pisamos la pierna izquierda, ahora juntamos la pierna derecha. 2. Y vamos a hacer un brinco hacia el lado derecho. Contamos. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Repetimos. 2, 3, va. 1, 2, regreso. 1, 2, 3. Repito. 1, 2, 1, 2, 3. Repito. 1, 2, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Vamos a repetir esa secuencia 2 veces. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetirlo. Vamos a abrir el cuerpo hacia el lado izquierdo. Pierna izquierda. Juntamos la derecha. Y brincamos con la derecha. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? El paso es de 3 tiempos. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, va. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Este paso se va a repetir 2 veces. ¿De acuerdo? Lo hacemos. 2, 3, va. Pam, para, pam, para, pam, 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 para, pam, para, pam. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, va. Pam, para, pam, para, pam, 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 para, pam, para, pam. ¿Listo? Ahora, para completar el paso, vamos a girar hacia el lado izquierdo, levantando la pierna derecha. 1, 2. ¿De acuerdo? 2 tiempos, 2 levantadas. 1,
2. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo hacia el lado derecho. 1, 2. Repetimos. 1, 2. Regresamos. 1, 2. ¿De acuerdo? Lo hacemos nuevamente. La vuelta. Levantamos. La pierna izquierda se mantiene de eje y el que va a tomar impulso es la pierna derecha, hacia adelante. 1, 2. Regresamos. 1, 2. Seguimos. 1, 2. Último. 1, 2. Y como mencioné en el paso número 1, en estas vueltas el brazo va estirado hacia los costados. ¿De acuerdo? Lo hacemos. Vuelta hacia la izquierda. 2, 3. Va. Pam, 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 para, pam, pam, para, para, tan, para, pam, pam, para, pam. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora mezclamos las vueltas con el paso de inicio número 2. Dice 2, 3, va. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Y 1, y 2, regreso. 1, y 2, regreso. 1, y 2, y 1, y 2. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a hacerlo ahora seguidamente. 1 y 2, aumentando un poquito la velocidad. 2, 3, va. Pam, para, pam, pam, tan, ta, para, pam. Para, tan, tan, para, pam. Para, pam, pam, para, pam. Pam, 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 para, pam. Pam, pam, para, tan, tan, para, tan. Para, pam, pam, para, pam. ¿De acuerdo? Muy bien. Este vendría a ser el paso número 2. Listo, vamos a repasar el paso número 1 y el paso número 2. El paso número 1, acuérdate que era adelante, adelante, piso y una vuelta. Lo mismo para el lado izquierdo. Luego venían los puños y las vueltas. Puños y las vueltas. Acuérdate que los puños van hacia un lado, inicio, y van hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Paso número 1, 2, 3, ahora y ta, 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 vuelta, pa, 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 pa. Pa, 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 pam, vuelta, ta, 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 puño, pa, 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 pam, para, pam, vuelta, y pa, 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 pam, para, pam, pa, 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 pam. Nuevamente paso número 1, ta, 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 pa, 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 pam, pa, 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 pam, ta, 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 tam, pa, 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 pam, para, pa, 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 pam, ta, 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 tam, ta, ta, pa, 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 pam. Muy bien, pasamos al paso número 2. Recordamos que es, abrimos la pierna izquierda, juntamos la derecha y hacemos un brinco de 3 tiempos. 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? 2, 3, va. Pam, para, pam, taratán, tam, pam, pa, pa, pam, para, pam. Pam, pam, para, pam, pam, para, taratán. Ta, tan, ta, tam, para, pam, pam, pa, 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 pam, para, pam. Tan, taratán, para, pam, pam, taratán, para, pam. Pam, pam, para, pam, pam, pa, 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 para, pam. Tan, tan, para, pam, pam, para, tan, taratán, tam. Y se acaba el paso número 1 y el paso número 2. Bueno chicos, aquí termina el video del día de hoy. Esperamos un poquito y para terminar esta clase se les va a dejar una pequeña tarea, ¿de acuerdo? Se las voy a dictar en este momento y también va a estar copiado en lo que es en la descripción de este video. La primera pregunta consiste en cuál es el significado de las palabras en quechua Hatun, Punchay, Wata, Callarín, 5. Repito la pregunta, ¿cuál es el significado de las palabras en quechua Hatun, Punchay, Wata, Callarín, 5? ¿Listo? Segunda pregunta, ¿en qué consiste el juego del 5? Vuelvo a repetirlo, ¿en qué consiste el juego del 5? Este desarrollo de estas preguntas lo van a hacer en un Word y lo van a subir a lo que es el curso en sí, ¿de acuerdo?
la van a subir a lo que es el aula virtual. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.